Y la pelota de Guinea, tira el centro, le mete. ¡Ah, que viene el gol! ¡Qué jugadores del Mundial de Fútbol! Señoras y señores, ha habido que esperar toda la vida para que se cristalice este sueño. Estamos en el Mundial de Fútbol. Esta narración de Pancho Moreno nos emocionó hasta las lágrimas a millones de ecuatorianos, que celebramos y festejamos la primera clasificación de Ecuador a una Copa del Mundo. Durante más de medio siglo, Pancho Moreno acompañó a varios equipos ecuatorianos. Su legado y su historia la continuaron sus hijos, en especial Alfonso Lazo Ayala, que con sus narraciones marcó también la historia del fútbol ecuatoriano. ¿Cómo olvidar las de Alemania 2006, en su ya famosa canchita de tierra? O en el 2008, cuando Liga quedó campeón de la Copa Libertadores de América. Hoy les invito a hacer un viaje por el tiempo, por historias, anécdotas y muchos goles. Bienvenidos a Pasaporte a la Gloria. Pasaporte a la Gloria es presentado por Sé parte del Banco Verde, Produbanco en pro de ti. Cherry, con el respaldo de Corporación Maresa. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Falcon, el mejor equipamiento automotriz. Secure Logistics, tu operador logístico integral. Lo hacemos por ti. Carbón Viritute, porque un buen asado comienza sin talar los bosques. José el Capitán Cangrejo. Edison se acerca al área, tiró. Recibió en el área, la bajó con calidad para el frente cuando caía la pelota. Como en el valle del Cota, como en la cantita del Tierra, no importa que esto sea 3 millones. Toma, tuya, otra vez, devuélveme. Se acerca lentamente. ¡Campeón la Liga! ¡Campeón la Liga! ¡La Liga de Quito! ¡La vuelta olímpica! El gol para los amantes del fútbol es la palabra más hermosa y apasionante. Hay quienes dicen que el gol es pura poesía. Otros pueden afirmar que es magia pura. Para Alfonso Lazo Ayala, el gol es todo eso y más. Es parte de su vida, de sus sueños de niño, del amor de su padre, de un fin de semana de juegos, de música, familia, de derrotas, triunfos, y para millones de ecuatorianos, la voz del gol, de ese grito interminable de las hazañas de la tri. No hay offside, ya está. ¡Ganamos! Vive la pasión del mundial por la jornada. Pero todo esto que estamos pasando hasta llegar allá nos ilusiona, nos tiene un rato bien, nos compensa las otras cosas amargas que tenemos en nuestro día a día. Y yo particularmente, no me voy a poner a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero yo particularmente creo que puedo ser quien intente llevar ese mensaje también, un mensaje de primero de lo que somos, de lo que nos cuesta y de las ganas que le ponemos, pero también de un poco de esperanza, de que las cosas sí pueden cambiar, de que hay momentos lindos. Entonces, lo que la gente me dice a mí me conmueve, yo permanentemente estoy agradecido, creo que hay demasiada generosidad en esto, y después pienso, qué bueno que logro conmover como yo me conmuevo, porque me conmuevo como se conmueve mi esposa y como se conmueven mis hijos, y me conmuevo con ellos, y digo, si ellos logran conmoverse, ojalá que
que hacia afuera también la gente logre conmoverse. Entonces, yo espero, a ver, que nos vaya lo mejor posible, quedará emparentado una cosa con otra. Lo de Alemania y mis relatos fueron culpa de los jugadores, de ellos. Bueno, esto es algo que habilitamos en pandemia. En pandemia, como sabes, bueno, a todos nos pasó, cambió todo, así que aquí yo armé mi estudio. Aproveché en pandemia porque este es una máquina vieja, por supuesto, de cinta de audio, para digitalizar un montón de audios históricos que tenemos en la radio. No terminé todo, me faltaron 6 meses de pandemia para terminar, pero pude avanzar un montón. Y bueno, aquí están, no todas, pero un montón de mis credenciales de diferentes viajes. Estos pines, no me voy a arrogar yo el mérito de tenerlos, la gran mayoría son de mi papá coleccionista. Bueno, tuvimos la suerte de estar en la final con mi esposa, con Consuelo. Fueron unos días muy, muy lindos para ver el partido final y conocer un poquito de Sudáfrica. Fue una pena no haber podido estar con la selección. De todas maneras, por ejemplo, aquí un poquito más abajo, estas son, en cambio, las entradas son de mi papá, del Mundial de Japón y Corea. También ahí la final. Y en cambio aquí más arriba están las entradas, las que yo utilicé de prensa para los 4 partidos que relatamos en el estadio, ¿no? Alfonsito es un libro interminable de historias y anécdotas. Guarda como un tesoro un centenar de credenciales, fotografías y artículos de prensa que los publicó en distintos diarios capitalinos. El reconocido periodista Alfonso Lazo Bermeo, más conocido como Pancho Moreno, no solo fue su padre, sino su amigo, su maestro, su compañero inseparable de aventuras deportivas y futboleras, un contador de historias que guió sus pasos y su motivación permanente en el oficio de ser periodista. Mi papá tenía dos debilidades, al menos eso es como yo lo tenía identificado. La música deportiva, era un gran coleccionista, donde iba traía siempre música deportiva de todos los países de Sudamérica, por supuesto, y de los clubes. Pienso en mi papá buscando música deportiva para animar, para enriquecer sus programas deportivos, sus programas periodísticos. Es como estás buscando la canción de un equipo, de un jugador, de un héroe, ¿no? Y estás contando una historia, pero la estás acompañando con esta otra forma de narración que es la música, ¿no? Y quizás esto es algo que nos ha unido muchísimo, ¿no? Que es la voz, la garganta, una forma de canto que tiene muchas cabezas, ¿no? Y también pienso en esta canción infantil que mi papá nos cantaba y que hemos también cantado nosotros, y que es este Pecosville, que es este vaquero fronterizo tan heroico, tan invencible, ¿no? Y pienso que nosotros cantábamos eso feliz, ay, 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 o sea, es una canción nostálgica también, ¿no? Pecosville fue superhombre en todo Texas, y por más que se hable de él no es presumir. Fue el vaquero más temible, más famoso y más terrible, invencible el famoso Pecosville. Ay, 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 lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Pecosville es superhombre en todo Texas, y por más que se hable de él no es presumir. Fue el vaquero más terrible. Esta parte musical de mi papá siempre estuvo ahí desde mediados de los años 70 en Canal 8, que era entonces el canal del diario El Comercio. Mi papá tenía con Blasco Moscoso su programa que duró durante muchos años y del que en algún momento llegamos a ser parte. Esta Ronda Deportiva, lo que vemos es este Pecosville, que es una de las canciones que le hacían cantar en todo lado, en todas las reuniones. Seguramente cuando nosotros éramos chicos ya no queríamos que cante esa canción, y después cuando éramos grandes solo queríamos que cante esa canción. Siento un dolor muy cruel y hostil que me va a matar. Hay una canción que está en el corazón de la familia y del fútbol quiteño, Playas del Adiós, de Francisco Paredes Herrera, dedicada a la Sociedad Deportiva Crack, fundada en 1936.
sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Y te ofrezco en mis desvelos el arrullo de mi canto, en el barco azul de mi alma, sobre mares de mi ensueño. Ay, para asirme a la esperanza de tu sí que yo he soñado y marcharme con mi ranza a las playas del adiós. Chiringuchín, 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 chiringuchín. Desde los 5 años acompañó a su padre al Estadio Olímpico Atahualpa para la transmisión de los partidos de los equipos quiteños. Desde hace más de medio siglo, este coloso se convirtió en su segundo hogar. Era una cabina más bien grande, donde entraban cuatro periodistas al frente. Pero en el lado de la izquierda había un tablón, ¿no? Un tablón donde se dejaban cosas. Yo me subía a ese tablón y me acostaba. Entonces veía el fútbol con las manos aquí y mi papá relatando aquí al lado. Entonces, claro, yo digo, todo lo que podía ir aprendiendo, lo fui aprendiendo de ver el fútbol. Además, antes se veía muy poco fútbol en televisión, y de escuchar al mismo tiempo, es decir, de juntar estas dos cosas. Siempre pienso en mi hermano, el futbolista, ¿no? Todos mis hermanos han sido deportistas, buenos deportistas, realmente buenos, o sea, entregados, y el Alfonso era un futbolista, pero cuando era chico y estaba jugando solo, en realidad jugaba con su balón y lo estrellaba contra la pared. Yo no podía comprender cómo el tipo era dichoso de llegar enlodado, o sea, de pies a cabeza, digamos, con sus guantes, sus rodilleras, estar disparando contra la pared. Y solo había que ver esa hermosa pared de nuestra casa con los sellos de los balones que él había tirado. Pancho Moreno es para muchos el mejor periodista deportivo de todos los tiempos. Cubrió 13 mundiales en su carrera profesional. El primero fue en 1954 y el último, el de Alemania 2006. En el 2004, la FIFA le entregó una condecoración por formar parte de los 10 periodistas en el planeta con mayor presencia en los mundiales de fútbol. Su hijo Julio tuvo la suerte de acompañarlo en el de Corea-Japón 2002 y el de Alemania 2006. Mi papá era jugador de ping-pong y él se fue a Europa a jugar una olimpiada universitaria en Hungría y se quedó viviendo en Francia, estudiando en el Instituto Nacional de Deportes en París. Y estando allá llegó el Mundial de Suiza y mi papá contaba cómo fue que se acreditó, cómo la gente de la organización del Mundial de Suiza le recibió entre abrazos y vítores, porque no podían creer que un periodista venido del Ecuador se acredite para un evento así. Decía mi papá que además le regalaron algo que seguramente tenía muchísimo valor, que era un billete de tren para viajar indiscriminadamente por todas las ciudades suizas donde se hacía el mundial. Desde México, esta es la del 66, aquí está de Italia 90, de Francia, de Corea, del 78. Esta es la primera foto de mi papá y esta es la foto de la clasificación al Mundial de Ecuador. Y su grito único y su sello inconfundible tiene una anécdota muy singular. El Nacional, sobre todo en el 67, les empezó a ganar a los equipos de Guayaquil. Y él decía que en esos años casi se queda sin garganta. Cuando se fue al Mundial de México le vio un especialista, contaba él, que le ayudó con su garganta y además le dio unas técnicas y algunos consejos de qué hacer. Y él tuvo que cambiar su grito de gol. Y ahí es que inventó este grito con risa, que además servía también para cuidar su garganta. Eso por ejemplo,
no logramos aprenderle. Una de las mejores aventuras familiares la vivieron en el Mundial de España 82. Durante un mes recorrieron todo el país, conocieron sus ciudades, su cultura, su gente y admiraron la magia de Maradona, Junior, Zico, Platini, Rummenigge o Rossi. Vivimos juntos este mundial y sufrimos mucho con Argentina, pero sobre todo con Brasil y la eliminación con Italia y el Julio lloraba y era todo un drama, lloraba como lloraban todos los brasileños en ese mundial donde fue un equipazo de Brasil en España. Y entonces el recuerdo de Brasil perdiendo con Italia 3-2, además estuvieron abajo en el marcador 2 veces, empataron 2 veces y les volvieron a hacer el tercer gol, después ver llorar a los hinchas brasileños del dolor futbolero, era una cosa que no tenía comparación, que uno seguramente, como te digo, no había sentido eso nunca antes, de ese dolor de una derrota futbolera. Y después, claro, terminamos siguiendo a Italia, que quedó campeón, que Paolo Rossi explotó ahí en ese mundial. No, fue una experiencia fabulosa. Hoy sería inimaginable hacer algo parecido, incluso desde el punto de vista del costo, pero pasamos un mes recorriendo España, viendo fútbol y con recuerdos que hoy, que han pasado exactamente 40 años, son como el primer día. Hamilton Cubi para cobrar, lleva la pelota hacia el penal, suelta para tratar de rematarlo, Quiñones, entraba Bolívar Ruiz, remátalo. El 7 de septiembre de 1983, en Buenos Aires, la Tri empataba a la Argentina con gol de Lupo Quiñones. Faltaba un minuto para terminar el partido y Hans Maldonado puso el 2-1. ¡Entra, tiro! El árbitro boliviano, Óscar Ortubé, hizo jugar 12 minutos más. Argentina terminaría empatando el partido. Yo tenía una copia del partido entero, de ese del 83, de Argentina-Ecuador. Y cuando yo me fui a estudiar, estuve 4 años fuera de acá, en los momentos de mayor melancolía yo ponía ese partido y me ponía a escucharle a mi viejo y la emoción que él tenía. Además yo ya sabía lo que se venía, ¿no? Y eso me iba poniendo cada vez más nervioso. Además es como las películas o los libros que leemos, ya sabes lo que va a pasar y de todas maneras, además por eso mismo lo vuelves a ver. Y entonces yo digo que ese para mí era esto que había que lograr conseguir, esta emoción, esto de transmitir la alegría, pero también la tristeza, lo duro. Corre Byron Tenorio, corre, se va por la derecha, entra Byron, tira el centro bajo, remate Guinea. ¡Qué golazo de Ecuador! ¡Un centro de Byron Tenorio! ¡De la derecha! ¡La percorre primera desde Guinea! Junto con su padre y hermano Julio, siguieron a la selección en 5 eliminatorias mundialistas. Y hay narraciones y comentarios inolvidables. Sigue Nenner y el centro, ahí está Felipe, déjela, Antonio solitito, ¡gol! ¡Antonio Valencia! Y el otro día escuchaba un gol, el que le hace el Antonio Valencia a Chile. Y entonces en ese comentario, claro, yo también además grito con como si fuera enojo mío de todo lo que se decía del Antonio, y otra vez aparecía el Antonio y el Julio ahí dice Antonio Valencia, señores, sí, Antonio Valencia. Yo digo, y me voy para atrás y me acuerdo, claro, es decir, si lo que ahí ese rato ya teníamos era enojo, ¿cómo podemos ser tan ingratos? ¿Cómo en este país, no solo en el fútbol refleja lo que somos en general, ¿cómo podemos ser tan ingratos? ¿Por qué no podemos tener un poco de memoria? Y bueno, creo que el Julio ayuda mucho también para eso, y estos comentarios que además están ahí, seguramente que hay que oírlos una y otra vez para aprendernos de memoria y acordarnos de estos buenos momentos, ¿no? Para aprender a querer y a respetar a quienes han sido nuestras figuras. Y asomó Antonio Valencia, señores,
define con calidad después de parar y la pone en una esquina. Gol de Ecuador, gol de Antonio Valencia, resucita la selección. Bienvenido, Alfonso. Gracias, Alfonso, señores aficionados. Buenas tardes, empezamos con el resumen de la semana. En julio de 1984, Pancho Moreno viajó para cubrir los Juegos Olímpicos. Su programa de fin de semana Ronda Deportiva no podía dejar de salir al aire, y esto supuso un nuevo desafío y reto para su hijo. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les queremos invitar para que el próximo día jueves asistan al Estadio Olímpico Atahualpa, porque tendremos la visita de Barcelona, que enfrentará a Liga Deportiva Universitaria en partido diferido. El domingo antes de irse, él me presentó, el otro día estábamos viendo estos videos que me pidió mi hija para armar uno de esos videos de redes sociales. Y ahí está la presentación del primer programa, donde él le dice a todo el mundo que yo me voy a quedar encargado, y yo lo que hago es saludarle, decirle buenas tardes, vamos con el resumen, porque por supuesto no tenía ninguna experiencia en esto. Y me hice cargo y sufrí mucho, me costó mucho esas 3 semanas que yo estuve hecho cargo, y a partir de ahí recién comenzó el aprendizaje, y fue un aprendizaje, claro, duro de verdad, porque yo no tenía ninguna experiencia en esto que estaba ocurriendo. Este balón para Raúl Noriega, la levanta bien para Eduardo Hurtado, solito, cabezazo, ¡gol! ¡Ecuatoriano! Eduardo Hurtado, gran pase de Raúl Noriega, y en las espaldas de los zagueros, cabeció bombeado. Una de las mejores experiencias para Alfonso fue cubrir el preolímpico de Paraguay Sub-23, una selección renovada, cuya cabeza era el director técnico montenegrino Dusan Drašković. Y yo digo que ahí hay una mezcla de dos cosas. Lo que él cambió, que fue además decir, yo he descubierto aquí que la identidad del fútbol ecuatoriano tiene que estar basada en la fortaleza física y la velocidad de sus jugadores. Es decir, teniendo lo que tienen, esta fortaleza física, además de la riqueza técnica, eso es lo que hay que explotar, pues. Pero la otra cosa que yo creo que también hay ahí es que por primera vez los mismos dirigentes, con Carlos Cuello Martínez a la cabeza, decidió que había que hacer un largo plazo. Eso nunca habíamos tenido. La selección se juntaba, no sé, 4 meses antes, 5 meses, y era una cosa gigante. Hacía un par de amistosos. Perdía uno de esos, le echaban al técnico y traían otro que se hacía cargo un mes antes. Pero empezó a recorrer él el país y empezó a traer jugadores de equipos de segunda categoría, seguramente. No debe haber faltado alguno que jugaba solo regionalmente. Y fue armando el equipo. Y ahí es que aparecieron todos los que después jugaron durante una década en la selección. Bueno, el Team Delgado era el más pollito, pero él había sido goleador en el Sub-17 un poquito antes, y de todas maneras les llevó a ese Sub-23. Pero estaba el Tanque Hurtado, estaba Iván Hurtado, estaba Máximo Tenorio, estaba el Cuchillo Fernández, estaba Danes Coronel, estaba Clever Chalá, el Pato Hurtado. José Francisco Ceballos era el arquero más chico, ahí estaba Jacinto Espinosa, era el titular. El Pancho Ceballos era el tercer arquero. O sea, Yalmar Zambrano, Robert Burbano. Él era la figura porque él sí estaba jugando en primera y no le fue bien a Ahora con el jugador Medina, se fue Yalmar, pelota para Hurtado, le pide Patricio, recibió por el centro, Patricio entró al área, solito tiró, ¡gol! De Patricio Hurtado. ¡Qué jugada de Eduardo para Patricio! Engañó a los dos zagueros, un baile para la derecha, para la izquierda, al arquero que se lance a un costado. Seguramente que habrá que quedarse con ganarle a Chile. El fútbol chileno nos había ganado hasta entonces a todo nivel. No había manera de ganarles un partido en eliminatoria, ni hablar. Además, normalmente nos tocaba con ellos jugar las eliminatorias. Siempre nos gana la vida. Entonces, me parece que en ese preolímpico del 92, el haberle goleado al equipo chileno, yo creo que fue ese el triunfo más importante. Después nos quedamos con sabor a poco en el cuadrangular final. Tal vez ahí uno siempre piensa, te habrá sobrepasado esto que te estaba ocurriendo, no estás acostumbrado a ganar. Lapidario, 5 Ecuador, 1 Chile, 15 minutos 30, segundo tiempo. Atención por izquierda, Jefferson, enganche y se metió al área, al centro, ahí está, ¡gol de Italia! Creo finalmente que
es decir, tratar de transmitir la emoción es como el reto permanente. ¡Cerca lentamente! ¡Campeón la Liga! ¡Campeón la Liga! ¡La Liga de Quito! ¡La Novanta Olímpica! ¡Es el Maracaná! ¡Es una jornada! A ver. Debe haber sido la primera vez que fui al estadio de la mano de mi papá. Debo haber ahí sellado mi pasaporte. Revive los mejores momentos de Pasaporte a la Gloria en nuestras redes sociales. Pasaporte a la Gloria es presentado por Sé parte del Banco Verde, Produbanco en pro de ti. Cherry, con el respaldo de Corporación Maresa. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Falcon, el mejor equipamiento automotriz. Secure Logistics, tu operador logístico integral. Lo hacemos por ti. Carbón Viritute, porque un buen asado comienza sin talar los bosques. José el Capitán Cangrejo,